José María, qué bueno acompañarles y conversar un poco con la ciudadanía de los temas importantes para el país. Diputado, ¿qué pasó en esa comisión ayer? Ahora, de la nada, en medio de todo esto, la asamblea, la minería vuelve a surgir y de una forma un poquito extraña, si hemos de decirlo, ¿no? Sí, básicamente en la Comisión de Presupuesto, nosotros, mientras realizábamos las vistas presupuestarias, específicamente del Ministerio de Comercio e Industrias, hubo varias preguntas relacionadas a distintos temas, entre ellos, bueno, principalmente el funcionamiento del MISI y las inversiones, pero bajo el paraguas del MISI se encuentra todo lo que tiene que ver con las concesiones de minería en el país. Ujú. Y en el pasado habíamos escuchado al presidente Mulino, incluso en campaña, mencionar la posibilidad de reactivar la mina para cerrarla, es decir, abrirla para cerrarla. Se había mencionado en algún momento de parte del Ministerio de Ambiente la importancia de ver qué se hace con el material extraído porque es un potencial peligro para la biodiversidad, para la naturaleza y oportunamente procedimos a hacerle una serie de preguntas al ministro, quien fue muy cuidadoso, hay que mencionar, fue muy cuidadoso para no contaminar primero el proceso internacional que existe a raíz de la demanda y a raíz del fallo de la Corte Suprema de Justicia, y por otro lado, para no contaminar el debate, porque entendemos que en algún momento el Ejecutivo tendrá una forma de proceder. No conocemos si es de una forma legislativa, no conocemos si es una forma de negociación con la empresa mediante el retiro de la demanda, pero lo cierto es que en la Comisión de Presupuestos tuvimos la oportunidad también de preguntarle cuál es el estatus y el ministro nos mencionó que, si bien es cierto, no existe un contrato en estos momentos a raíz del fallo de la Corte, dentro de la mina existe personal que únicamente le da mantenimiento a las estructuras para que no se pierdan, para efectos de que no exista ningún tipo de peligro ambiental en estos momentos. Diputado Richards, la Corte declara inconstitucionalidad ese contrato. Agarra el punto, agarra la onda. Alguien, y le pregunto, yo no soy abogado, pero alguien me comentaba, y si de alguna manera le logran dar la vuelta, porque no es que declararon ilegales todos los contratos habidos y por haber y futuros contratos. Y si el gobierno, el ejecutivo logra de alguna forma alguna triquiñuela legal, porque usted sabe que los abogados son muy inteligentes para hacer cosas y logran que la mina tenga otro contrato, ese otro contrato no fue declarado inconstitucional por la Corte. Mire, yo lo que le puedo responder frente a eso es que los ciudadanos hablaron alto y claro en contra de un contrato, además, elaborado de espaldas a la ciudadanía, redactado en privado prácticamente, porque los ciudadanos nos sorprendimos al ver ese contrato y en detrimento de las ganancias de pueblo panameño, porque al final esos productos le pertenecen a los ciudadanos. Además, los recursos naturales le pertenecen a los ciudadanos. El espacio donde se da esta explotación le pertenecen a los ciudadanos. Y, lógicamente, el estallido social que existió se dio a raíz de un mal manejo de espaldas a la ciudadanía. Habría que ver cuál es la forma de proceder del Ejecutivo para no entrar en un terreno de especulación. Y es potestad absolutamente del Ejecutivo ver cuál es la forma de proceder con la mina en estos momentos. Si fuese potestad de la Asamblea, yo te pudiese decir que nosotros desde la parte interna veríamos la forma de tratarlo según lo que dice el fallo de la Corte Suprema de Justicia y según lo que indican los panameños. Sin embargo, en estos momentos es potestad del órgano ejecutivo ver qué se va a hacer con el tema minero, y nosotros hemos sido enfáticos en que hay que ser respetuoso de lo que establece el fallo de la Corte Suprema de Justicia, y sobre todo porque en estos momentos existen varias incertidumbres. Por un lado, la incertidumbre del ciudadano que dice, ok, existe un fallo y la mina, digamos que siguen trabajadores dentro de la mina. Pero por el otro también existe la incertidumbre de los trabajadores cuyos contratos algunos han sido suspendidos, y entendemos que el Ministerio de Trabajo se encuentra mediando para que no se sigan destituyendo más personas de las que ya se hayan destituido, ¿no? Así que es una potestad absoluta del órgano ejecutivo, y vamos a esperar qué decisiones se toman, porque ayer lo que se nos dijo en la Comisión de Presupuesto es que
no existe una decisión en firme, y que en gabinete estarían tomando una decisión de cuál será la forma de proceder frente a la mina. Diputado, estamos escuchándolo directamente, pero lo que me pongo a pensar ahora es cuál es la posición que se ha debatido dentro de la bancada Vamos respecto al tema minero. Porque ayer en la comisión hubo un diputado que le preguntó al ministro de Comercio Moltó sobre el tema. La respuesta de él fue decir que ese tema va para 2025. Pero ¿qué han debatido los diputados dentro de la bancada sobre el tema de la mina? Mira, te menciono, el debate del tema minero no ha estado en la agenda dentro de la bancada independiente, vamos. Sin embargo, debo mencionar que de distintos sectores han solicitado ser escuchados. Hemos escuchado a la parte de los ambientalistas, a la parte demandante en la Corte Suprema de Justicia que se opuso al contrato, que se opone a la actividad minera, que se opone a la destrucción de los recursos minerales en detrimento del medio ambiente. Los hemos escuchado. También hemos escuchado a la Cámara Minera, hemos escuchado a los trabajadores de la mina que tienen una preocupación legítima de perder sus trabajos, su sustento. Hemos escuchado además a ex trabajadores de la mina que han sido destituidos, que han sido, digamos, sacados de sus espacios laborales por razones lógicas, no existe una actividad económica, no es sostenible, que ellos se encuentran en una serie de procesos en el Ministerio de Trabajo. Nosotros como bancada hemos asumido una posición de escuchar todos los sectores, de escuchar incluso expertos en derecho ambiental, expertos en el tema de la biodiversidad, y una vez el Ejecutivo, si llega a suceder, a traer el debate a la palestra pública, nosotros tendríamos todos los insumos para poder darle a la ciudadanía la información correcta, y debatir con argumentos profundos y no argumentos superfluos como se dio la elaboración del último contrato. Diputado, usted está en la Comisión de Presupuestos. Evidentemente el tema de que se le haya devuelto al Ministerio de Economía y Finanzas el presupuesto 2025 llamó la atención y nos puso a muchos a pensar cuáles habrían sido estos detalles que llevaron a la Comisión a tomar dicha decisión y más ya a 24 de octubre, cuando es seguro que el gobierno de Molino quería tener este tema saldado ya hace varias semanas. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, yo lo primero que debo mencionar es que me ha sorprendido las incongruencias que han existido en este presupuesto 2025. Primero, porque en una primera instancia fue el propio ministro quien pidió retirar este proyecto de la Asamblea a raíz de una serie de incongruencias que tienen que ver con el incumplimiento al 7% del Producto Interno Bruto para el sector educativo, incumplía con una serie de leyes, pero en este segundo proyecto, cuando el MEF regresa, viene con más incongruencias. Ahora, hay que mencionar, la Asamblea no le ha devuelto al Ejecutivo el presupuesto. Únicamente la Asamblea emitió una resolución a través de la Comisión de Presupuestos haciendo recomendaciones de una serie de ajustes que entendemos el Ejecutivo puede asumir o no asumir. Eso es importante mencionarlo. Las recomendaciones están basadas en los fondos destinados a los gobiernos locales. Es decir, el MEF únicamente había destinado el 50% de los fondos para las juntas comunales y las alcaldías, lo que afectaría la operación directa de la descentralización. Ojo, no es la descentralización paralela que se dio en el pasado, son los fondos otorgados por ley que equitativamente el Estado le tiene que otorgar a todas las juntas comunales. Eso fue una de las observaciones que hicimos nosotros a raíz de una petición de representantes y alcaldes que asistieron a la Asamblea Nacional hace poco. Por otro lado, aspecto que tiene que ver con el 7% del sector educativo, es decir, la ley existe, el 7% del Producto Interno Bruto, la ley existe. El MEF debe acatar la ley porque es la República, por razones lógicas. En caso de que no quiera acatarlo, porque tal vez no están de acuerdo con que esa cantidad de recursos se destine al sector educativo, es el Ejecutivo quien tiene que proponer una ley modificando o aumentando o disminuyendo la cantidad del Producto Interno Bruto que se le destina al sector educativo. Sin embargo, mientras eso no haya pasado, la Comisión de Presupuestos debe ser respetuosa de aprobar una ley
de presupuesto que cumpla con todos los parámetros. Y por otro lado, el aspecto relacionado a el subsidio del gas, es decir, el tanquecito de gas cuenta con un subsidio que lo otorga el MEF para que los panameños puedan tener acceso a menos de $4 el tanque de 25 libras. Ese presupuesto no estaba asignado en este proyecto, por lo tanto le recomendamos al MEF para efectos prácticos que se haga el ajuste, queda por parte del Ejecutivo si se hace o no. Ahora, reiteramos, el presupuesto no se lo ha llevado el MEF, no está en el MEF, únicamente el ministro de Economía y Finanzas tendría que someter al Consejo de Gabinete esos ajustes y traer esas modificaciones a la Comisión de Presupuesto si el Ejecutivo así bien lo considera. Diputado, a las alturas que estamos, el presidente quería que eso estuviera para el 31. Biológicamente, ¿dan los tiempos? Los tiempos no dan para hacerlo en sesiones ordinarias. Sin embargo, lo correcto para poder hacer las vistas presupuestarias en el tiempo oportuno sería que el presidente llame a sesiones extraordinarias en simultáneo, es decir, estaríamos revisando el proyecto del IBM, del futuro del Seguro Social, dentro de la Asamblea en sesiones extraordinarias y en simultáneo la Comisión de Presupuesto estaría realizando las vistas presupuestarias para efectos de poder verificar cómo va a ser el primer presupuesto de este gobierno. Hay que mencionar, esta es la carta de presentación de este gobierno. Sin presupuesto, el gobierno simplemente no tendría la capacidad de maniobrar en ninguno de los aspectos. Y va a depender del Ejecutivo, si llama a sesiones extraordinarias, si lo hace o no. Ahora, si no lo hace, por razones lógicas, los tiempos no van a dar porque solo tenemos hasta el 31 de octubre para poder aprobar o no aprobar el presupuesto 2025. Así que va a depender del Ejecutivo de cómo sería la forma de proceder. Usted dice la carta de presentación, pero esa carta de presentación ya tiene mucho líquido corrector encima. Así es. Lamentablemente así es. Le hemos hecho las observaciones al ministro del MEF, incluso cuando trajo este segundo proyecto, y le indicábamos que si estamos buscando generar confianza de las calificadoras internacionales, lo mínimo que podemos esperar es presentar presupuestos que no solo se ajusten a números, sino que se ajusten a las normas establecidas o aprobadas por el órgano legislativo en los últimos años, que tienen que ver con educación, que tienen que ver con los gobiernos locales, que tienen que ver con los subsidios, eh, porque al final el presupuesto debe ser respetuoso de todas las normas que están establecidas en la República de Panamá. Así que vamos a esperar si el órgano ejecutivo decide hacer los ajustes y de lo contrario tendríamos que seguir con las vistas y someterlo a votación a ver si la propia Asamblea decide aprobarlo, incluso con las incongruencias a las normas. Pero sí, con incongruencias a las normas. Pero usted se imagina que el próximo año la gente tenga que pagar $20 por un tanque de gas. Eso va a traer una reacción social muy fuerte. Por supuesto que sí. Y es por eso que hemos realizado las recomendaciones al órgano ejecutivo para que haga los ajustes y reiteramos, apelando a el rol de peso y contrapeso que existe en nuestra democracia según la Constitución. Hemos hecho la recomendación y queda por parte del órgano ejecutivo acatarlas o no y nosotros continuar con la discusión dentro de la comisión. Diputado, ¿de dónde? O sea, ¿está Chapman a la altura? ¿Está Chapman a la altura? ¿O hay quienes dicen que le están haciendo una movida misteriosa desde el propio ministerio? Porque al final no es que él está con la calculadora tirando números, tiene una gente que le hace el trabajo y mucha gente que tiene muchos años en el MEF. Hay quienes dicen que hay algo detrás. ¿Cuál es su perspectiva? Nosotros entendemos que el ministro Chapman nunca había trabajado en el Estado y parte de lo que a nivel personal yo le recomendé en una de las primeras reuniones que tuvimos al entrar a la Asamblea Nacional es que, si bien es cierto, él delega funciones sobre parte de su equipo, a él le toca supervisar y revisar el doble o a veces el triple cuando se trata de temas tan delicados como el presupuesto 2025. Él es el encargado de esa cartera. Y si bien es cierto, delega sobre parte de su equipo, él debe verificar. Es decir, si en una primera instancia hubo incongruencias relacionadas a faltas a la norma, al 7% del Producto Interno Bruto, en los temas de descentralización, ahora el tema del gas, el tema
o sea, si hay incongruencias y tú regresas con un presupuesto, lo mínimo que tú debes hacer es revisarlo personalmente. Eh, y el ministro nos mencionó que él personalmente, junto a su equipo, lo habían revisado. Ahora, falta ver, entendemos que se encontraba de viaje hace poco el ministro realizando labores del MEF a nivel internacional. Faltaría ver cuál es la posición que él tiene frente a las recomendaciones, pero las recomendaciones están basadas en lo que dice la ley. Yo no dudo del profesionalismo que tiene el ministro Chapman, sin embargo, la recomendación sería, ahora que trabajamos en el Estado, hay que ser mucho más meticuloso, mucho más cuidadoso, porque no estamos tratando con recursos privados, estamos tratando con recursos públicos y debemos ser extremadamente cuidadosos. El doble, el triple o 5 veces más cuidadosos que cuando estamos tratando recursos del sector privado. Ahora estamos tratando de recursos del sector público y debemos ser mucho más cuidadosos porque también debemos considerar que las condiciones económicas del país no están para darle una noticia al panameño que le van a recortar el subsidio al tanquecito de gas porque simplemente un funcionario, un burócrata se equivocó. Eso es absolutamente desacertado. Y si el Ejecutivo tiene en mente hacerlo, lo lógico es que le anuncie al país que eso va a suceder, pero no que pase desde la perspectiva de un error, de un plumazo de que se le olvidó poner un número y no estaba el subsidio. Eso no debe suceder. Así que vamos a esperar y confiamos en que el MEF haga los ajustes para seguir con el debate. Diputado Betseray Richards, el otro tema en torno a presupuesto que estaba sobre la mesa es el tema de las universidades. Está el caso especial de la UNACHI, que tras las publicaciones y las investigaciones ha arrojado la situación actual de su rectora, Etelvina Medianero de Bonagas, pero está el caso de las otras universidades también a las cuales se ha reducido en este proyecto de presupuesto los fondos para 2025. ¿Cuál es la petición que hacen ustedes, los diputados, en estos casos? Nosotros apelamos a la sensatez del Ejecutivo. Nosotros consideramos que el presupuesto asignado específicamente a la UNACHI es suficiente porque la UNACHI no ha podido justificar cómo ha sido el manejo transparente de los recursos del Estado. Es decir, las veces que ha venido la Comisión de Presupuesto, la rectora de la UNACHI no ha podido demostrar el buen manejo. Es decir, cuando revisamos la planilla de la propia universidad, vemos que hay más de 215 profesores regulares que ganan más de $7,000. Hay otro grupo que gana 8,000, hay otro grupo que gana 9,000. La rectora gana 14,000. Es decir, la rectoría y la administración actual de la UNACHI no han podido demostrar que necesitan más presupuesto. Por lo tanto, nosotros esperaríamos que cuando el MEF haga la recomendación o acate la recomendación, que no haga un ajuste relacionado a esta universidad que no ha podido demostrar cómo se pueden manejar los recursos de forma transparente. En el caso de las universidades, nosotros podemos especificar, por ejemplo, que en el presupuesto 2025 no se encuentran fondos suficientes para la culminación de una serie de regionales de la Universidad de Panamá. Una de esas regionales está en San Miguelito y Panamá Norte, que ya está prácticamente en la recta final. Hay otras universidades también que han indicado que no cuentan con los recursos para poder invertir y para poder operar en este 2025. Por lo tanto, nosotros esperaríamos que el MEF pueda sentarse con los rectores serios que hay en este país, entre ellos el doctor Flores de la Universidad de Panamá, y hacer los ajustes, arroparnos hasta donde la manta da, pero sin afectar a universidades serias como la Universidad de Panamá. Diputado, ya mencionó al rector Flores, él dice que están sufriendo daño colateral a raíz de UNACHI, pero hay otros temas universitarios que no sé si se han abordado a lo interno. Por ejemplo, se pregunta mucha gente veo muchas publicaciones sobre dónde está el rector de la Universidad Tecnológica. Al parecer tuvo un tema de salud, pero hay un tema administrativo alrededor de eso, uno. Y dos, Udelas se encuentra en una situación bastante extraña, por usar una palabra. No sé si eso también ustedes porque también hay que abordarlo o no. Bueno, desde la parte interna de la bancada independiente hemos recibido invitaciones tanto de la ex aspirante a rectora Yana Rueda como de la administración actual de Udela, en el caso. Ambas partes, hay diputados de nuestra bancada que han escuchado la posición de ambas partes. Sin embargo, cuando hacemos una revisión del tema presupuestario, nosotros tomamos en consideración principalmente
la operatividad de estas universidades, la transparencia con la que se manejan y que puedan seguir funcionando sin afectar a los estudiantes. Nosotros lo que hemos apelado es que, independientemente de los vaivenes políticos que pueden existir, de las afectaciones, de la ilegitimidad de los procesos, que es lo que se ha mencionado en el caso de Udelas, de la falta de transparencia, que es lo que ha pasado en la UNACHI, y de temas como la reelección o no de los rectores, nosotros apelamos a que el funcionamiento y a que las clases de los estudiantes no sean afectadas. Esto es lo que nosotros revisamos a la hora de ver el tema presupuestario, porque tampoco podemos nosotros castigar a una universidad como la Universidad Tecnológica de Panamá, como de repente Udela o la Universidad de Panamá, únicamente por los vaivenes o la posición política que tengan sus rectores. Nosotros La únicamente, Marítima también tiene unas cositas ahí, ¿no? dígame. La Marítima también tiene ahí unas cositas, se me estaba pasando. Bueno, en el caso nuestro no hemos escuchado nada de la Universidad Marítima. Sí hemos visto algunos comentarios en redes sociales, pero independientemente de los vaivenes políticos, nosotros sí velamos por el manejo transparente de los recursos del Estado, el respeto a la norma y a la Constitución y a la no afectación de los estudiantes. Eso es lo más importante dentro de las normas presupuestarias. ¿Cómo evalúa el diputado Betseray Richards el trabajo de la Asamblea Nacional cuando ya estamos llegando ya a la primera parte de este primer periodo de sesiones ordinarias de este quinquenio legislativo? Sí, yo debo decir que yo he sido uno de los máximos críticos de la asamblea anterior y también de la asamblea actual. Yo creo que la asamblea pudiese ser mucho más productiva. Y hablamos de la productividad porque eso es lo que a veces la gente reclama desde la parte externa. ¿Dónde están las leyes que aprueba la asamblea? Las leyes que de verdad le funcionan a los panameños. Yo he sido muy crítico porque hay iniciativas de alto impacto que en ocasiones están en una comisión, pasan a una subcomisión y duermen el sueño eterno. Como por ejemplo, yo te puedo hablar de un ejemplo muy personal. Hay un proyecto de ley que yo impulsé que tiene que ver con la salud 24/7, es decir, extender los horarios de los centros de salud, que entiendo el presidente Molino está de acuerdo porque lo dijo en una de sus conferencias. eh, el proyecto demoró para ser proyectado, pasa a primer debate, en primer debate no se debate, sino que pasa a una subcomisión, y esa subcomisión hasta este momento no se ha establecido. O sea, no han conversado sobre un tema tan prioritario como la extensión de los centros de salud, por ejemplo. Pero cuando tú vas a ver, hay tal vez otras leyes o otros proyectos que tal vez para diputados son importantes, pero el ciudadano desde afuera dice, ok, pero ¿y eso en qué me beneficia? Entonces yo sí estoy apelando a que la propia asamblea busque la fórmula de ser mucho más productiva. Yo he expresado mi descontento de la utilización de subcomisiones para engavetar proyectos. Mira, y te voy a mencionar, hace poco había un proyecto que vino por iniciativa ciudadana que buscaba establecer que los consejos municipales, esto es la Comisión de Asuntos Municipales, que los consejos municipales pudiesen transmitir en vivo sus sesiones, absolutamente todos a nivel nacional, por ley. Bueno, lógicamente, los que tienen internet, porque se podía transmitir por Zoom, por internet. Varios diputados indicaron que tenía que ir a su comisión. Y yo les digo, señores, una consulta, ¿por qué tendría que ir a su comisión? ¿Cuál es lo complejo? ¿Qué es lo complejo de poder apelar a la transparencia de los consejos municipales? Tecnicismos largos, tecnicismos cortos, se fue a su comisión. Entonces yo sí creo que la asamblea pudiese ser más productivo siempre y cuando exista voluntad política a nivel interno. Frente al tema administrativo, entendemos y hemos escuchado por parte de la Junta Directiva que han recortado una serie de funcionarios innecesarios para la Asamblea, han eliminado la planilla 172, que entendemos que no se manejaba con la mejor de las transparencias, y por otro lado, entendemos que existe la intención también de poder recortar mucho más la planilla, pero existe una ley de carrera legislativa que impide a la Junta Directiva actual poder seguir recortando la planilla, a lo que nosotros les hemos indicado que si existe una ley que protege a personas que tal vez no justifican su presencia y que no justifican su salario dentro de la asamblea, lo mejor que puede hacer la Junta Directiva es proponer otra ley y hacer una depuración de las personas que están tal vez de una forma injustificable dentro de la estructura de la asamblea.
Digo, también se les puede poner a que justifiquen, ¿no? Algo se les puede poner a hacer. Mientras tanto, Absolutamente, absolutamente, es una potestad absoluta de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, con quien hemos conversado sobre el tema y hemos apelado a elevar la productividad también de la Asamblea en ese aspecto. diputado, antes de que se nos vaya, porque el tiempo avanza, usted lo decía, voluntad. Eh, sin el ánimo de ofender ni nada, no hay frustración porque al final ustedes son el grupo de diputados más grande, de mayor cantidad. Sin embargo, eso no significa que sean mayoría. Cuando la planadora sigue pasando porque el resto de los diputados hacen a un lado la bandera política y hay una hermandad bastante particular. ¿Cómo hacer? ¿Qué se puede hacer ante eso? ¿Hay alguna estrategia? No crea cierta frustración, cierto enojo por el hecho de que en cierta forma están hasta desoyendo lo que la voluntad popular del 5 de mayo dictaminó. Claro, en nosotros existe frustración, lógicamente, cuando no avanzan proyectos o cuando se aprueban proyectos con los cuales nosotros consideramos que afectan la voluntad popular. Y justamente estamos tratando de construir relaciones a nivel interno con el resto de los colegas diputados para poder hacerles entender la importancia de hacer que la Asamblea sea mucho más productiva y que legisle de cara a la ciudadanía de manera transparente, de forma, desde algún punto de vista, soberano. Ahora bien, cuando dentro de la Asamblea no se escucha la voluntad popular, nosotros hemos escuchado al resto de los colegas de los partidos políticos hacernos saber que para ellos también representa una presión del ciudadano, es decir, hoy el ciudadano está vigilante de lo que hace su diputado dentro de la Asamblea Nacional. Hoy el ciudadano, incluso si se encuentra en un pueblo de Chiriquí, si se encuentra en un pueblo de Darién, si se encuentra en un pueblo de Cora, Tocumen, el ciudadano está pendiente de lo que está haciendo el diputado. Y sí, lo que sí hemos notado es que hay algunas decisiones a las que sí hemos llegado en consenso, conversando entre bancadas, apelando a la sensatez del resto de los diputados. Y bueno, aunque existe la frustración, a nosotros nos toca hacer sentir nuestra voz. Por eso es que a veces la gente desde afuera dice, no, estos diputados no se cansan de hablar. Bueno, lo que pasa es que si tal vez no hay voluntad para apelar a leyes que transparenten la gestión pública, apelar a leyes que cambien el reglamento interno, que eso está pendiente dentro de la Asamblea, si no hay leyes que generen empleo, nosotros lo mínimo que podemos hacer es hacer sentir nuestra voz dentro de la Asamblea, denunciar públicamente cuando existe algo irregular y también apelar a la sensatez y a el contrapeso que debe existir dentro de los poderes del Estado. El silencio no es una opción para nosotros. Nosotros estamos comprometidos con la ciudadanía y si bien es cierto, tal vez nuestras leyes no están siendo tan aprobadas tan rápido, nosotros estamos representando la voz del ciudadano dentro de la Asamblea y lo vamos a seguir haciendo en los próximos años también. Señor diputado Betsaray Richards, alguien me decía que usted es como Puerto Rico. Puerto Rico es un estado libre asociado. Usted es un diputado libre asociado. Porque aunque no es de Vamos, está asociado con ellos. Vamos, al parecer, va a un proceso de reestructuración. ¿Se interesaría usted de participar en ese proceso de reestructuración? ¿Se ve ahí adentro con alguna figura de liderazgo, con algún cargo, sea como sea esa reestructuración de la que tanto hablan? Sí, nosotros hemos escuchado de la reestructuración dentro de Vamos. Formo parte de la bancada independiente Vamos. Hemos tenido conversaciones con el líder Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva, al igual que con el resto de los diputados. Y yo creo que es importante apelar a que la propia coalición ya evolucionó y está en su próxima etapa de, digamos, organización a nivel nacional. Aún no se ha definido cuál es la figura que se va a establecer, si se mantiene como coalición. En algún momento en el pasado, antes de yo entrar a la coalición, o a la bancada, se había mencionado la posibilidad de crear un colectivo. Sin embargo, eso no está en el mapa en estos momentos. Estamos apelando a la formación de nuevos liderazgos en las comunidades y también dentro de la propia asamblea. Cada uno de nosotros, diputados de esta bancada independiente, somos líderes de nuestro circuito y ese liderazgo se está afianzando, ese liderazgo se está construyendo, se está, digamos, fortaleciendo
dentro de la Asamblea Nacional, como parte de esta bancada independiente de la cual me siento orgulloso de formar. Y bueno, siempre y cuando nuestros propósitos se alineen con lo que espera el ciudadano. El ciudadano espera un Estado mucho más transparente, espera un Estado mucho más equitativo, un mejor sistema educativo, un mejor sistema de salud, espera que se generen empleos, siempre y cuando nuestros propósitos se alineen con lo que espera el ciudadano, que al final es nuestro jefe directo, el ciudadano. Nosotros vamos a caminar en la misma dirección. Así que estamos en estos momentos en la misma página dentro de la Asamblea Nacional, y me siento orgulloso del equipo porque las luchas que hemos tenido las hemos hecho, digamos, a capa y espada, y siempre y cuando los propósitos se alineen con lo que espera el ciudadano, vamos a estar en el mismo equipo. Diputado, pero no termina de respondernos si va a estar dentro del proceso de reestructuración de Vamos o no. Claro, por supuesto que sí. Aquí vamos a estar. Estamos en constante comunicación. Toda la semana nos reunimos como bancada. Estamos en comunicación con el diputado Juan Diego Vázquez, que por su experiencia legislativa, él tal vez puede orientarme u orientarnos de por dónde van las cosas, ¿no? Tú sabes que estar 5 años en la asamblea pasada, tal vez, y el conocimiento al reglamento interno, que además nosotros también lo conocemos, nos permite intercambiar ideas, y contar con un buen asesor. Es un buen asesor del cual no podemos, digamos, desconectar esa consulta de, ¿sabes qué? Está pasando esto, ¿qué tú opinas? ¿Cuál es tu perspectiva? Porque estamos en la misma página. Queremos apuntar a representar bien a los ciudadanos, como hasta ahora lo hemos hecho, y lo vamos a continuar haciendo. Cuando se dé este proceso de reestructuración, que entiendo debe ser muy pronto, y el país lo va a saber, aquí vamos a estar para defender a los ciudadanos dentro de la Asamblea Nacional. Diputado Betsaray Richards, gracias por habernos acompañado aquí en Panamá Hoy, donde está la información, y esperamos tenerlo pronto aquí por los estudios de Radio Panamá. Cómo no, saludos. 5 minutos de las 7 de la mañana, esto es Panamá Hoy, donde está la información. Malú, líneas de comunicación para que la gente pueda llamarnos. Recordamos a los amigos oyentes de Radio Panamá, pues justamente comunicarse con nosotros en cabina a través del 378-2711, 13 y 14. Y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube, es Radio Panamá. Se suscribe, hace clic en las alertas y de esa forma siempre está conectado con la información donde quiera que se encuentre y puede repasarlas por si se las perdió a través de ese canal de YouTube y a través de todas nuestras redes sociales. 7:05 de la mañana, hacemos una breve pausa comercial. Cuando regresemos tenemos invitado en la casa y por supuesto más detalles de lo que pasa en nuestro país, afuera y sobre todo conectado con usted en Radio Panamá. Panamá Hoy, ¿dónde está la información? De lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana por las frecuencias de Radio Panamá. Comunícate con Radio Panamá 6131-5565. WhatsApp Radio Panamá. Radio Panamá y Frecuencia Deportiva se toman el Estadio Nacional Rod Carew con la transmisión del Panamericano de Béisbol Infantil U12. Toda la emoción, todas las carreras con los Juegos de Panamá. 7 de la noche aquí en Radio Panamá con Frecuencia Deportiva. Leonardo Greenspan dirige Panamá Hoy, donde está la información en Radio Panamá. Garantía de periodismo independiente y veraz. Radio Panamá, lo que pasa y cómo pasa. Diseña tu futuro y aprende con nosotros. INADE arranca su 4º periodo académico con cursos completamente gratuitos y actualizados para que te preparen para el mercado laboral. ¿Qué esperas? Preinscríbete a través de nuestra página web www.inade.edu.pa. Puedes visitarnos presencialmente en cualquiera de nuestros 23 centros a nivel nacional.